Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar el capítulo 13, hablando de este tema de las dos bestias. Ese sería el título de todo el capítulo y la serie se llama El final de los tiempos. Si tú estás siguiendo estos estudios, te vas a ir dando cuenta que como estudiamos versículo por versículo, queremos tener la verdad exegética del texto, es decir, el triunfo de Jesucristo. Apocalipsis es un libro acerca de Jesucristo y cómo el bien que representa a Dios vence sobre el mal, que es básicamente el anticristo, el falso profeta o el dragón que se llama el diablo. Así que vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, los primeros versículos, y luego vamos a estudiar. Dice: después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Así que vamos a leer hasta ahí, oramos y continuamos nuestro estudio. Padre, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra, por este tiempo tan especial que podemos estudiar versículo a versículo y capítulo por capítulo. Háblanos a través de cada versículo, de esta revelación especial, cómo nosotros podemos entender el texto y sobre todo, Señor, qué nos quieres decir o mencionar a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Entonces, estamos estudiando el capítulo 13 en esta serie, el final de los tiempos, y el título general es Las dos bestias. Entonces, vamos a entender un poco el contexto. Hablando de la línea cronológica de Apocalipsis, donde hemos visto cielo y tierra nueva, que son los momentos actuales en los que nosotros vivimos, es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde Cristo se muestra como es y Él da un mensaje a las 7 iglesias. Pasado esto, en la línea cronológica de Apocalipsis viene el capítulo 4, pero antes del capítulo 4 sucede un evento donde Jesús viene en las nubes y viene a arrebatar, o lo que se llama el rapto, a su iglesia, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esto dice Primera de Tesalonicenses. Ahora, enseguida, el capítulo 4 hasta el capítulo 18, vienen los 7 años que menciona la semana 70 de Daniel, con un periodo de tribulación y un periodo de gran tribulación. Tiene mucha relación con Mateo 24, que hemos visto en las dos partes. Está en el cuadro, y después viene el milenio. Ahora, ahí suceden algunos puntos importantes. Se abre un sello, y el primer sello, y aparecen 4 caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo o verdoso, ¿no? Cada sello trae una desgracia. Terminando los 7 sellos, a los 3 años y medio, hay el objeto que causa sacrílego en el templo, que es justamente que el enemigo, el anticristo, se da a conocer el falso Mesías quién es, y luego después de eso, de los 7 sellos, aparecen 7 trompetas y luego aparecen 7 copas de la ira. Todo eso es capítulo 4 al capítulo 18. Estamos haciendo una línea cronológica de Apocalipsis. Terminando esto es la segunda venida del Señor, y la diferencia del arrebatamiento es que Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento, y en la segunda venida viene con su iglesia, pero la otra diferencia es que en el arrebatamiento es en el aire, y en la segunda venida Jesús pone sus pies en la tierra, según Apocalipsis 19. Después viene el capítulo 20, 21 y 22, donde muestra cielo nuevo y tierra nueva. Los primeros 3 años y medio de tribulación, Israel es protegido, y cuando pone esa estatua que vamos a ver en este capítulo, pero no hoy, sino la próxima semana, igual vamos a ver, ¿no?, cómo suceden todos estos acontecimientos. Después Israel va a ser perseguido. Entonces, ¿qué hace? Estoy marcando el periodo en el cual nosotros ahora estamos estudiando en este contexto. ¿Qué hace la iglesia después del arrebatamiento? Lo primero es enfrentar el tribunal de Cristo, y lo segundo, las bodas del Cordero.
Entonces, ese es el cuadro cronológico. El estudio anterior hemos visto la historia un poquito entre paréntesis del dragón, que es el diablo, la mujer, que es Israel, el hijo que esperaba es Jesucristo, a los que persigue son los judíos o el pueblo de Dios y algunos creyentes en el tiempo de esta gran tribulación. Y ahora vamos a ver a medida de introducción esta bestia que sube del abismo sin fondo, que fue mencionado en el capítulo anterior, que está hablando básicamente del hombre de pecado, el hijo de perdición, que lo llama así Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Entonces, antes de continuar con el bosquejo, solo quiero recordarte que estos capítulos 12, 13 y 14 nos van a hablar básicamente de lo que nosotros estamos entendiendo, el plan de Dios. O sea, esto no es algo como que uno se imagina o uno, digamos, pensamos que este es el plan del demonio, de Satanás. No. Como les mencioné al principio, Apocalipsis se trata de Jesucristo. Apocalipsis habla del triunfo de Jesucristo. Apocalipsis habla aún encima de todas las cosas que parecieran que el mal avanza, crece, persigue, lastima, hace daño. Dios está en control de todo esto. Así que ahora vamos a ver el bosquejo, ¿sí? ¿Cuál es el bosquejo para este estudio que vamos a tener? Este capítulo está dividido en dos partes, ¿no? Por ejemplo, la bestia que sale del mar, del versículo 1 hasta el 10, y la bestia que sale de la tierra desde el versículo 11 hasta el versículo 18. En este estudio vamos a estudiar primeramente los 10 versículos. Así que lo vamos a dividir en dos partes este capítulo 13, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la bestia que sale del mar es descrita del versículo 1 al 2 en este bosquejo. Y volvemos a leer. Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Si nos imaginamos de forma literal, sería que sale del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene, miren, cuerpo de así de leopardo. Todo eso sería la bestia. Ahora, el texto nos va a enseñar algunos puntos que necesitamos recordar y relacionar con Daniel. Por ejemplo, vi una bestia que subía del mar. Esta es una alusión a Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3. Vamos a leer un poco y vamos a entender. Y si no, estudia. Ya tenemos los estudios de Daniel también en el canal de YouTube. Y tiene relación. ¿Por qué? Porque era un símbolo cuando ve Daniel estas bestias también ahí de la humanidad caída. Isaías 17 del 12 al 13 nos enseña esto, Isaías 57, 20 y Apocalipsis 17, 5 también nos habla de el mar como la humanidad caída. También las fuerzas del caos, como en Génesis 1, que el mar, el cielo, la tierra estaba desordenada, Isaías 51, 9 al 10. Entonces, siempre que nosotros vamos a ver el mar en la Biblia, está hablando de gente, de personas. O sea, esta bestia literalmente no surge como del mar, no tendría, o sea, está saliendo del mar, sino que el mar es representado, como les decía, la humanidad caída, las fuerzas del caos, básicamente el grupo de personas sale de en medio de las personas. Por eso se le va a llamar, y lo tenemos el nombre de más conocido y más popular como el Anticristo. El dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, que tiene muchos nombres, ya lo hemos estudiado en el capítulo 12. Aquí va a mostrar al Anticristo y al falso profeta. Por eso les dije, es importante que podamos conocer Daniel capítulo 7. Ahora, el versículo 2 al 3 describe 4 bestias, ¿no? Una bestia con un oso que tiene sus costillas en la boca. Hemos visto un león que tiene alas, leopardo igual, y además un dragón. Todo eso básicamente nos hace entender que se trata de un personaje más que de un monstruo o un animal. El Anticristo, aunque en el libro de Apocalipsis, hermanos, nunca se usa este título, el mismo Juan va a usar este título en Primera de Juan. Por ejemplo, recuerden que la Biblia nos da muchas características acerca de este personaje. Ya he repetido,
Leamos y estudien en su casa Daniel 7, 8 y 10. Esos son los capítulos. Según de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, tercero, el anticristo está en contra de Dios. Cuarto, es un hombre entendido en enigmas. Esto es lo que describe la Biblia. Quinto, tiene mucho poder, aunque este no es suyo. Sexto, destruirá al pueblo de Dios. Séptimo, es un hombre de pecado. Octavo, es un hijo de perdición. Noveno, esta es una personificación de la apostasía, de la negación de la deidad y sobre todo de su capacidad salvadora de Jesús. Décimo, tendrá gran poder para engañar. Ahora, onceavo, hablará palabras contra Dios. Doceavo, tendrá el poder sobre todo el mundo. Treceavo, ¿qué va a hacer el anticristo? Insultará el templo o blasfemará. 14, buscará adoración. 15, será arrogante, aunque no se mostrará así al principio. Y sexto, no amará mujer. 16, 17, usará imágenes para levantar su fuerza. Ese es el anticristo. Ahora, ¿cuáles son los nombres o los títulos? Está bien, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, los nombres es el del cuerno pequeño, así se lo conoce en Daniel 7:8. Otro título o nombre que podría tener, ya hemos visto las características, es que el rey altivo de rostro, según Daniel 8:23. Tercero, es el príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26. Cuarto, es el rey voluntarioso, según Daniel 11:36 al 45. Y es el que viene en su propio nombre, según Juan 5:43, a quien Israel recibirá como un Mesías. Es el falso Mesías, por eso se llama anticristo. Y lo llaman el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Antes que ser un monstruo, un animal, es un personaje con todas esas características. Ahora, muchas personas dicen, bueno, este personaje ya está en medio nuestro. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Dentro de todas estas características, tendría que ser un líder, con todo lo que hemos visto, los detalles. Algunos dicen tiene que ser judío, pero sabes, hay un tal Ben David que ha sido nominado. Los judíos ortodoxos nominan a muchas personas para que sean probados. Y hay un joven de 30 a 33 años que se llama Ben David y que él ahora está siendo nominado para ser el Mesías por los judíos ortodoxos, y puedes verlo en el Google o en el YouTube, donde tú puedas ponerlo, y dicen ya está aquí, que ya nació, que ya este personaje va a venir. Pero para eso tendría que haber conflicto. Algunos dijeron hace 2 años, 3 años, y sabes, ya tenemos un conflicto que tiene más de un año en el Medio Oriente, y para eso tendría que haber paz. Y sabes, ya el conflicto está llegando a un punto donde probablemente haya paz. O sea, realmente las cosas se están acomodando o simplemente se están cumpliendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Así que esta bestia que sale del mar, como dije, aunque pareciera un monstruo, es un personaje, es el anticristo. Así lo conocemos popularmente. Ahora, el versículo 2 da esas características que son muy interesantes. Dice, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. O sea, miren estas características que tiene relación, como les dije, con Daniel capítulo 7, básicamente de su apariencia, pero en toda la Biblia nos muestra algo. Él tiene poder, él tiene autoridad, pero no es propio, o sea, es como delegado, ¿no? Se le da esa gran autoridad, se le da un poder, como dice el texto, se le otorga. O sea, si miramos ahora, ¿cómo sería sería un monstruo, ¿no? Si ven, cuerpo de leopardo, patas de oso, cara de león, 7 cabezas, 10 cuernos, y en cada cuerno una corona, o quizás con la IA miramos, puede ser un poco más como maligno, demoníaco, unas bestias realmente.
pero tiene relación con lo que Daniel vio en el capítulo 7 con capítulo 2, donde miraba una estatua que tenía una cabeza de oro, que era Babilonia, que gobernó desde el año 606 al 539 o 538, que representaba la cabeza de oro, y esa bestia era representada por el león que tiene alas. Ahora, después, el tronco o los hombros, los brazos eran de plata, y este era el imperio medo-persa que ve Daniel en el capítulo 2, que gobernó desde el 539 hasta el 331, y en Daniel 7 se ve como el oso que tiene esas costillas en la boca, y la tercera parte de esta estatua, si tú estás viendo este estudio mejor, que es de bronce, vientre y muslo de bronce, representa a Grecia, que gobernó del 331 al 168, y esto era como el leopardo, ¿no? Que tenía esas alas y 4 alas, y era extraño estas bestias. Y luego viene Roma, que representa la pierna de hierro, que gobernó desde el 168 antes de Cristo hasta el 538 después de Cristo. Recuerden que Cristo vino en esta época. Y esto representaba al dragón. Este dragón que tiene 10 cuernos y tenía un cuernito pequeño. Y el último que ve en el capítulo 2 y que es profético es el reino de los 10 reyes, porque tiene 10 cuernos y que es ahora una aleación de hierro con barro. Así que cuando se ve esto, podríamos recordar un poco el texto. El dragón le dio a la bestia su propio poder, es decir, Satanás le da un poder y trono y gran autoridad. Como les mencioné, tiene que ver con Daniel 7, 8. Lean el 12. Daniel 8 nos enseña que este cuernito que habla maravillas no tiene poder en sí mismo, sino que lo recibe, ¿no? De esos 10 cuernos sale un cuernito pequeño, ¿no? Y blasfema y es liso. Eso está hablando de la autoridad. Y que llegará a tener mucho poder, pero no por él mismo. ¿Qué más? Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda, y al final destruirá a los poderosos y sobre todo al pueblo santo, según Daniel 8, 2 al 4. Entonces, esto tiene toda esa relación que estamos viendo con Daniel. Por eso hice el estudio ya de Daniel. Está, una vez más les menciono, está grabado, vean paso a paso, hemos estudiado acá en la iglesia y también con el grupo de jóvenes o profesionales Lucas. ¿Por qué? Porque no solo Apocalipsis es escritura apocalíptica, es Zacarías, es Daniel, es Ezequiel, es Mateo, es Marcos, es Lucas. O sea, la escritura apocalíptica está dentro de la escritura de la Biblia, pero nos muestra los eventos que van a suceder. Hay personas que dicen, no, esto, como les enseñaba en la introducción de este libro de Apocalipsis, estos eventos ya sucedieron. ¿Dónde sucedieron? En la época que se escribió, entre el año 90 al 100, ya se cumplió. No lo es. Algunos dicen, no, eso simplemente es simbólico, no podemos tomarlo de forma literal. No lo es. Nosotros somos de la escuela futurista, o sea, esto todavía no ha sucedido. Jesús mismo mencionó que va a venir y va a suceder, y el texto mismo lo va a decir. Y estamos viendo ahora todo esto, cómo se va a ir cumpliendo poco a poco. Es más, los países el día de hoy no quieren guerra. Los países quieren convenios de comercio, de paz, buscan lograr la paz. Y esto es donde apunta el anticristo. Un gobierno, una confederación de 10 alianzas. De esa alianza, de ese gobierno, de esos hombres poderosos, saldrá uno. Y el mundo se va moviendo así poco a poco. ¿Por qué decimos que es un personaje? Según de Tesalonicenses, Pablo nos dice en capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cuándo? Su segunda venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con todo poder, señales y milagros falsos. Entonces, si miramos acá, como les vuelvo a mencionar, ¿por qué no sería una bestia y lo ponemos de forma literal? ¿Se imaginan ustedes que el mundo pueda recibir a un monstruo, así como lo hemos visto, ¿no? O sea, tiene cuerpo de leopardo y 7 cabezas y coronas. Entonces, yo creo que el mundo agarraría y más bien
tendría sus armas para tratar de eliminar algo raro, ¿no? Si imagínate si vieras un ratón con dos cabezas, no sé, ¿no? Una araña con dos cabezas, a ti te da miedo, ¿no? Uy, no quiero matar, imagínate con 7 cabezas, o sea, ahí lo tenemos que ver. Es una característica que el mismo Daniel nos mostró en el capítulo 7 de estas bestias eran imperios, eran poderes políticos, gobiernos, líderes, como cada uno tenía un líder en cada imperio, representado por la estatua que soñó Nabucodonosor. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, también son poderes, son personas, son confederaciones, es política, es poder de mover masa del mar. Entonces, una vez más, es un personaje que lo conocemos hoy como el anticristo. Pero recuerda esto, hermano, el anticristo será un engañador. Mas hoy el espíritu del anticristo está engañando a muchos a través de falsas apariciones de María, la falsa religión, los ovnis, el ateísmo, la filosofía hedonista y sobre todo la ideología de género. Si bien es cierto, este hombre va a aparecer en el futuro, Juan, en su carta de Primera de Juan, Segunda de Juan, nos dice, ya está activo. Todo aquello que se opone a Cristo, todo que se opone a la verdad, al único camino, a la única verdad y la vida, viene de parte de este espíritu del anticristo. Y ¿sabes qué, hermano? La falsa religión, esas falsas apariciones de María, poniéndola en el nivel de Dios y que intercede por nosotros. ¿Qué más? El ateísmo, el hecho de negar a Dios, los ovnis, que pensando que hay vida en otros planetas, y con esto viene también los universos paralelos, ¿no? Muchas películas hoy día salen haciendo creer que en algún lugar hay un universo paralelo, existe otro Efraín y bla, 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 y lo único que hacen es distraer, quitar la mirada de la verdad y que el hombre siga viviendo en su pecado. La filosofía hedonista es que si tú quieres, pues tenlo, disfrútalo, porque para eso has sido creado y para eso trabajas, te lo mereces, sigue tu corazón. Todo esto lo único que hace es apartar al hombre de Dios. Eso tiene que ver con el anticristo. Y es más, esta ideología de género que está de moda el día de hoy con los activistas feministas, etcétera, hacen y distorsionan y tergiversan la creación de Dios. Quieren quitar a Dios de todo lo que nosotros hoy conocemos como verdad, como lo correcto, como lo que debe ser, que la familia, por ejemplo, hombre, mujer, hijos, no, ellos dicen cualquier cosa es familia, la sexualidad, que es parte de la unión de un hombre y mujer, que los dos llegarán a ser uno, la pureza sexual, para ellos nada, no les importa esto, quieren vivir en impureza sexual, o sea, todo eso el día de hoy es lo que este sistema, lo que este maligno, lo que es el espíritu del anticristo que va a llegar y va a engañar más adelante a muchas personas, pero ya sigue engañando. Ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 3 al 4. La bestia que sale del mar es adorada. Versículo 3, vi una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, dice Juan, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Mi pregunta es, ¿tiene Satanás autoridad para resucitar individuos? ¿O esto es un truco, un engaño o imitación porque la bestia murió? Tenemos que entender el texto, porque el texto en la Biblia se interpreta a sí misma. En el mismo capítulo, el versículo 14, que lo vamos a estudiar la próxima semana, no hoy, dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia que estamos hablando, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. O sea, es un engaño, hermanos. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Versículo 15, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Y ahí está el punto, se le permitió, no es que él tiene el poder. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo lo que se negaran a adorarla debía morir. Entonces, el texto cuando nos dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, ojo, dado que la bestia, el anticristo, es un falso Mesías, ¿sabes? Pondrá una escena, una resurrección falsa, hermanos. Capítulo 13, versículo 14. Ahora, las personas lo seguirán y adorarán porque estarán impresionados por su poder y milagros, como estamos viendo ahora. Y tercero,
unirá al mundo bajo su liderazgo, llamando la atención sobre este evento. Ahora, y cuarto, controlará la economía mundial, como lo vamos a ver en el versículo 16 y 17, más adelante de este capítulo. Pero que es interesante, ¿no? Porque dice, todo el mundo se maravilló, dice el texto, de este milagro y dio lealtad a la bestia. O sea, el mal no solamente desea el poder político, ¿sabes qué? Desea adoración religiosa. ¿Y qué más? Satanás quiere adoración. Y lo hemos visto en toda la carta y aún en Mateo 4:39, cuando tienta a Jesús, lo que se conoce la tentación en el desierto, le dice, mira, yo te voy a dar todo esto si tú te postras y me adoras. Ahora, desea ser como Dios. En Isaías 14, versículo 12 al 15, le dice, el texto se sentía tan orgulloso que quería ser como Dios y reemplazar a Dios, pero también está relacionado con la mentira de la serpiente de pretender ser Dios. Recuerdan lo que le dijo a Eva, serás como Dios, Génesis 3:5. Y Mateo 4:9, que hemos visto en la tentación, y Lucas 4:5 al 7, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? Satanás, el diablo, el maligno, la serpiente, el anticristo, todos desean ser adorados. No solo se mostró una vez desde el jardín, vas a llegar a ser como Dios, la tentación, y ahora vemos lo mismo. Y es curioso que la gran mayoría de todas estas corrientes filosóficas, religiones, siempre apuntan a lo mismo. Si hablamos de los ovnis y de los extraterrestres, ellos quieren, ¿saben?, ser amigos. Antes eran enemigos, ahora son amigos, traen sabiduría, según las películas, ¿no? Y al final van a someter a la humanidad. Quieren ser venerados, adorados. La falsa religión, las apariciones de María, quieren ser adorados. La ideología de género, tú vas a ser como Dios. ¿Por qué? Tú te formas, tú no eres lo que Dios te ha creado, sino lo que tú creas que eres, lo que tú sientes. O sea, es el mismo punto, pero algunos dirán, pero Satanás, ¿realmente la gente adoraría a Satanás? Le daría, miren, ¿se puede adorar a Satanás, hermanos? Te voy a mostrar algo muy sencillo. Esta foto es de alguien que empezó la primera iglesia satánica. Esta primera iglesia satánica fue una refundación de la iglesia de Satán, así se llamaba, que fue realizada el 31 de octubre de 1991. Por eso el 31 de octubre no es un día simplemente para divertirse, ¿no?, con los disfraces. ¿Quién empezó esto? Carla Lavey empezó esto para continuar con el legado de su padre, Anton Lavey. Es la primera iglesia satánica que existe. Hoy en México se adora a la Santa Muerte. Y sin ir fuera o muy cerca de nuestro país, en Colombia surge la primera iglesia a Lucifer, Satanás. Hay adoradores de Satanás el día de hoy. Y en el versículo 4 dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia, quien es tan grande como la bestia. Perdón, decían, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban, ¿quién puede luchar contra ella? En México hay otra iglesia satánica o de Satanás. Su líder, adora a Lucifer, y este colombiano, ahí especialmente en Quindío, ahí tiene este símbolo de Satanás y la adoración a Lucifer. Estamos hablando hoy, 2016, 2017, que empezó en Colombia, miren, 91, ahora en México, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo están surgiendo iglesias satánicas, luciferígenas, no sé si les dice luciferianas, de Lucifer y bla, bla, bla. Estamos hablando el día de hoy en nuestras narices, o sea, no es algo como, oye, va a pasar en el futuro y van a adorar a la bestia. No, ya hay, hermanos, adoradores a Satanás. Yo conocí jóvenes, una vez me encontré, venían 3 jóvenes a la iglesia como testimonio personal, parecían muy interesados, ¿no? Se metieron por 4 semanas hasta que un día hablamos así de forma muy personal y resultó que eran satanistas, para resumir la historia. Tenían muchas preguntas, parecían interesados, pero el único propósito era venir a ser amigos y distorsionar la verdad y sacar a muchos jóvenes de la iglesia.
Cuando no lo pudieron hacer, un día nos encontré en la calle y era interesante, ¿no? Porque ellos decían de su propia boca que el 31 de octubre escuchaban audios, se emborrachaban y celebraban a Satanás. Y yo les decía, ¿y qué audios escuchaban? Durante meses agarraban a perros, perritos de la calle o gatos, y algunos dicen que los quemaban vivos y esos aullidos o el dolor aún de bebés que sufrían, muchas personas lo escuchaban como una manera de adorar a Satanás y se emborrachaban y hacían muchas cosas porque en el mundo se hacen sacrificios de seres humanos o de animales el 31 de octubre porque es el día donde no solamente una persona satanista me lo ha confirmado, hay libros como Rebecca Brown que dice que es el día en que en todo el mundo adoran a Satanás como si fuese el día o el cumpleaños de Satanás. Entonces, hermano, eso está sucediendo el día de hoy. Recuerda esto, hermanos. Aquellos que buscan señales y milagros serán fácilmente engañados por señales y milagros falsos. Porque eso dice el texto, ¿no? Buscan señales, buscan milagros. Y hoy día, hermanos, ¿cuántas personas van a Chapi, acá en Arequipa, para buscar un milagro y su fe crece porque hay un milagro? No son milagros de parte de Dios. O apareció una virgen, no es de parte de Dios estas apariciones. O sucedió esto, mira, los milagros, las señales, Satanás las va a imitar y se les permite, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito en todo esto. Dios está controlando. Porque hay personas, no solamente de ahí, sino también a veces en las iglesias cristianas o a veces carismáticas, neopentecostales o pentecostales, que solo quieren señales y milagros. Jesús mismo les dijo a los judíos, ustedes buscan señales y milagros, mira, acá está la señal, el Hijo del Hombre. Y esta señal se les dará, ¿qué? Va a morir y va a resucitar al tercer día. No más señal, no más milagro, porque ya vieron tantos milagros de Jesús. Y eso era y debería ser suficiente. Hay personas que buscan más y más y más, pero ya tenemos la Biblia, ya tenemos los evangelios, ya tenemos la historia, ya tenemos todo para creer que Jesús es Dios, que vino en un cuerpo humano, que vivió una vida santa, que murió siendo inocente por nosotros los culpables para pagar por nuestros pecados, pagó con su sangre en la cruz para que tú y yo seamos limpios de nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor y nos hacemos sus hijos y queremos seguirlo, ser sus discípulos, hermanos, podemos nacer de nuevo y si nacemos de nuevo, somos adoptados como hijos, somos salvos. Eso es lo suficiente. No busques más señales y milagros, porque aquellos que buscan señales y milagros, ¿sabes qué? Fácilmente serán engañados por esos milagros o falsas señales que también va a dar el diablo. Ahora, vamos a ver la tercera parte de este bosquejo. Del 5 al 6, la bestia que sale del mar blasfema contra Dios. Dice el 5, a la bestia, otra vez lo remarco, se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio, es lo que les dije, se le da autoridad. O sea, se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Esta es la misma bestia, la bestia en Daniel 7:9, versículo 11, 20, versículo 25 y capítulo 11, versículo 36. Y algunos dicen, no, se trata de Antíoco Epifanes o Epifanes Antíoco IV en Daniel 8 y en 1 Macabeos 1:24 o simplemente podríamos relacionarlo con el hombre pecador, el hombre que hemos visto en 2 Tesalonicenses 2:4. Entonces, ¿quién es? Pues estamos hablando, el anticristo. Parece que fue Antíoco Epifanes IV, que hizo cosas muy desastrosas y parecidas a lo que va a mostrar el anticristo, pero sabes, Pablo lo habló como algo que va a venir en el futuro, Jesús lo habló como algo que va a venir en el futuro, Juan lo está hablando como algo que va a venir en el futuro, entonces no es algo que ya se cumplió, no es algo que recién se va a cumplir. Entonces, ¿de quién habla? Del anticristo, que más adelante nos dice que va a tener una autoridad y va a usar un sello. El sello de la bestia, que vamos a estudiar la próxima semana, es el 666, que lo muestra en Apocalipsis 13, 16 al 18, que muchos decían que era el código de barras, pero hoy día puede ser el código QR, ¿no? Que sería la marca de la bestia que hoy día muchos usan
¿Cuál será? La próxima semana lo vamos a ver. Versículo 6. ¿Y qué pasó? Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación. Es decir, a los que habitan en el cielo. O sea, este personaje no va a tener reparos contra Dios. Y obviamente el mundo lo va a escuchar porque el mundo no quiere escuchar a Dios el día de hoy. Cuarto, del versículo 7 al 10, la bestia que sale del mar hace guerra contra el pueblo de Dios. Versículo 7. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. Ojo, pueblo santo de Dios. ¿Era la iglesia? No, ya la iglesia no está. Y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Voy a volver a leerlo y lo he remarcado. Se le dio autoridad para gobernar. O sea, no es algo que sucedió, es algo que va a pasar. ¿A dónde? A todo pueblo. Somos 8.000 millones de personas. ¿Y qué más? Y toda tribu, y toda lengua, y toda nación. Pero en esos 3 años y medio de persecución va a hacer cosas desastrosas con el pueblo de Dios. Los judíos que se han quedado, que están acá, que esperaron al falso Mesías o recibieron al falso Mesías, y algunos que serán gentiles que creerán en el Señor. Pero recuerda esto, hermanos, mientras viene este momento de sufrimiento, hay muchas cosas que las personas el día de hoy también están experimentando. No solamente va a ser en el futuro, sino el día de hoy, la ventana 1040, hay muchas personas que sufren. Y es más, se le dio autoridad para hacer esto. Es que hasta el día de hoy el pueblo de Dios sufre. Sufrió en el tiempo de Juan, cuando se escribió esto con Domiciano, con Diocleciano, con la mayoría de todos esos emperadores crueles, Nerón, etcétera. Siguen sufriendo la ventana 1040 y porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿No se supone que si soy cristiano, si soy hijo de Dios, si soy obediente, doy mi ofrenda, mi diezmo, voy a la iglesia, debería dejar de sufrir? Y por eso hay iglesias que se llaman pare de sufrir, ¿no? Porque ahora vas a ser bendecido, todo es positivo, todo te va a ir bien. ¿Sabes? Eso no es el evangelio, no es lo que Cristo dijo, no es lo que el Señor nos mostró. El sufrimiento que a veces Dios permite para sus hijos, tiene un propósito divino. Es un propósito de la glorificación. El sufrimiento puede venir porque estamos en un mundo caído, porque el maligno nos odia, quiere vernos sufrir, o porque simplemente es las consecuencias del pecado. Es como una persona que por años ha consumido cigarro, pues que va a tener un cáncer al pulmón y luego va a decir, ¿por qué sufro 2, 3 años con quimioterapias? Bueno, consecuencias del pecado. Simplemente buscan la humillación del ser humano. O sea, recuerda, hermano, una cosa, tienes que recordarlo. El sufrimiento permitido por Dios nos lleva a un propósito mayor, que es la glorificación. O sea, la salvación y la glorificación, un cuerpo diferente. Pero el sufrimiento ocasionado por el maligno, el mundo caído o el pecado nos lleva a la humillación. Siempre va a querer ver esto, el maligno, en la humanidad. Recuerda una vez más, este personaje llamado el Anticristo, se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. No es una bestia, es un personaje. Y como les dije, cuando hablamos de este personaje, va a tener que el mundo unirse. Y esto está sucediendo. Cada vez los países se van uniendo. Y vemos cómo el mundo, no solo con la pandemia, sino ahora Europa unida, mira, Asia, América, o sea, los continentes están buscando mejor unión, no solamente política, económica, religiosa, o sea, todo esto nos va a llevar a que pueda tener autoridad sobre todo eso. No hubo un líder, pero va a venir, por eso digo, es algo del futuro. Versículo 8 dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, ¿quiénes adoraron? Aquellos que no estaban escritos su nombre en el libro de la vida. ¿Y cómo mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida?
cuando yo he nacido de nuevo. No solo cuando creo en Jesucristo o voy a la iglesia, sino cuando he experimentado el nuevo nacimiento. Y este libro de la vida está tomando en consideración el libro que dice Daniel capítulo 7 versículo 10 y Apocalipsis 20, 11 al 15, que debería estar tu nombre ahí, y entendemos que hubo dos libros escritos en metáfora y mencionados con relación con el destino de la humanidad. Por ejemplo, número 1, vemos el libro de la vida, que contiene los nombres de quienes personalmente conocen a Dios, los santos del Antiguo Testamento que esperaban la llegada del Mesías, y algunos que han decidido ahora, gentiles, seguir o han recibido a Cristo, y estos son del Nuevo Testamento. Y segundo, el libro de las obras de la humanidad, que recopila la actividad humana positiva y negativa, y que habla Salmo 56, 8, Salmo 139, 16, Isaías 65, 6, léanlo, y Malaquías 3, 16. Entonces, estos libros nos muestran cómo nosotros podríamos entender esta metáfora, ¿no?, del libro. Ahora, recuerden que la escritura está revelada para poder comprender. En ese tiempo, obviamente se habla de libros, de registros, ¿no? Pero miren cómo vamos avanzando en la tecnología y muchos jóvenes ya no ven libros, todo es electrónico, ¿no? Y sería gracioso si pondríamos, ¿no? Oye, están en los archivos o está en la nube o está en el disco duro. O sea, ¿qué? Lo importante que Dios quiere decir es que está registrado tu nombre. Jesús claramente les dijo a los discípulos cuando regresaron, dijeron, uy, hemos hecho milagros espectaculares, hemos puesto manos sobre los enfermos, han sanado, los demonios salían en tu nombre, Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? No te maravilles por eso, más bien, ¿sabes qué? Deberías preocuparte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y solo se hace cuando naces de nuevo. Cuando le pides perdón al Señor, cuando te arrepientes, dejas de hacer lo malo y sabes que decides seguir a Cristo. Te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y estos son evidencias y corrobora tu decisión de ser hijo de Dios. Y ahí está tu nombre. Obviamente, entendemos por los principios y los distintivos, no solo de la Biblia, distintivos de Calvary Chapel, la salvación no se pierde, ¿no? Porque hay personas que dicen, si tú pecas, mira, el libro de la vida se va a borrar tu nombre. Ah, ok. Y si me arrepiento, lo vuelvo a escribir. Y ya, 3 días, peco, te borro el libro. O sea, no es eso. No tiene nada que ver con eso, sino se trata de que si yo soy salvo, no son por mis méritos, son por los méritos de Cristo. Y sí, el cristiano va a pecar porque somos pecadores por naturaleza, pero el cristiano no se deleita en pecar, no está como deseoso de pecar, puede caer en pecado, pero por eso dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces el cristiano se arrepiente de su pecado día a día, y eso es constante arrepentimiento hasta el día que el Señor nos lleve. Esto es importante. Por eso mi nombre no está borrado del libro de la vida, sino que está seguro porque son los méritos de Cristo, no mis méritos, y soy salvo por la fe en Cristo, no por las obras, pero soy salvo para buenas obras. ¿Entienden esto, hermanos? Varias veces les he explicado. Así que mi salvación está segura en Cristo. Ahora, la última parte dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Versículo 10, todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Y todo el que esté destinado a morir a espadas, morirá a filo de espada. Y esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo mismo dice, si te van a llevar a la cárcel, te van a llevar a la cárcel. Y si vas a morir en espada, vas a morir en espada. El pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Yo le voy a evitar el sufrimiento, la persecución. No, soportar la persecución. Por eso ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, donde todo te va a ir bien, positivo, vas a ganar, vas a salir victorioso, vas a sanar, nunca te va a pasar nada, vas a tener todo, no tiene sentido, no tiene base bíblica, porque acá el mismo Dios, como en el tiempo de Jesús, vamos a leer, miren hermanos, Jesús, cuando miraba la persecución, cuando miraba el problema y cuando en los circos romanos los llevaban y los mataban, los torturaban, hacían de todo, y hasta el día de hoy en la ventana 1040 están encarcelados. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24?
escritura apocalíptica del versículo 9 al 13. Entonces dice, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Miren, Jesús mismo les dice eso. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Hermanos, se traicionarán unos a otros y se odiarán. 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Soporten la persecución, perseveren, manténganse hasta el final. Y este es uno de las paradojas que encontramos en la Biblia, ¿no? O sea, yo soy salvo por la fe, sí, pero acá dice el que se mantenga hasta el fin, sí. O sea, para mí no es complicado, no es tú ganas tu salvación, sino que simplemente tú la recibes y persevera, soporta la persecución o se mantiene hasta el fin el que es salvo. Es decir, si yo soy salvo, persevero, pero no persevero para llegar a ser salvo, sino porque yo soy salvo, voy a perseverar, pase lo que pase. Venga persecución, venga sufrimiento, venga enfermedad, venga pobreza, vengan problemas, venga la crisis. ¿Sabes qué, hermano? Si yo soy salvo, mi fe no va a decaer. Puedo perderlo todo, pero nunca perder la fe. Haciendo eso, simplemente corroboro que soy salvo. Porque hay personas que le viene un problema, que no les sale como quieren. Algunos jóvenes, no ingresé a la U. Bueno, algunos jóvenes, no tengo plata, no tengo trabajo. Algunas personas, me enfermé, ya no sigo a Cristo. Pues simplemente, fuiste salvo para mí, nunca tuviste la salvación. Porque aquel que es salvo, persevera, como dice, soporta la persecución, se mantiene hasta el fin. O sea, hermanos, los cristianos, no perseveramos para llegar a ser salvos. ¿Sabes qué? Perseveramos porque ya somos salvos. Vamos a terminar con 4 conclusiones el día de hoy. Primero, el anticristo está en actividad el día de hoy, engañando al pecador que ama su pecado y que ama su estilo de vida sin querer hacer lo correcto. Número 2, que hemos visto el día de hoy, el mundo siempre buscó y busca señales o milagros sobrenaturales sin darse cuenta que es aquello que usa Satanás y usará el maligno para engañar a muchos. Y número 3, el sufrimiento del ser humano sin sentido y humillante es la meta del maligno. El sufrimiento del ser humano con propósito divino es la meta de Dios. Y número 4, perseveramos porque somos salvos y no para llegar a ser salvos. ¿Qué les parece si oramos y terminamos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Y gracias por hacernos entender estos versículos y sobre todo, Señor, que si en el futuro va a haber sufrimiento, persecución, dolor, cárcel, espada, también tú dijiste que si te seguíamos, esto iba a pasar. Nadie puede amar su vida o la perderá. Señor, tú mismo dijiste, si queremos seguirte, debemos tomar nuestra cruz. Y la cruz era símbolo de muerte en el tiempo que tú lo dijiste. Ayúdanos a mantenernos firmes, a perseverar siempre, Señor, contigo, porque haciendo esto, Señor, nosotros vamos a mantenernos hasta el fin. Y como dice tu palabra, si nos mantenemos hasta el fin, simplemente somos salvos o corroboramos que somos salvos. Ayúdanos a obedecerte y a darte la gloria y la honra. Y si algún momento viene el sufrimiento, sabemos que hay un propósito divino, que es purificar nuestras vidas, como dice Santiago también, que cuando haya diferentes pruebas, nos da carácter, entereza de carácter, madurez. Así es, Señor, ayúdanos a entender cada día cuando pasamos situaciones difíciles. Y es más, Señor, tú nos llamas que somos esas vasijas de barro, y las vasijas de barro no serán endurecidas en la intemperie, sino dentro del horno de fuego, que es una prueba, Señor, que muchos pasarán y serán fuertes, firmes y sólidos. Ayúdanos a ser firmes, que no decaiga nuestra fe y a perseverar y seguir siendo obedientes y fieles a ti en medio de cualquier situación. Pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. El mensaje ha sido de bendición. No te olvides poner un like, comparte por las redes sociales. ¿Y qué piensas tú de la segunda bestia que vamos a estudiar la próxima semana? Nos vemos en el próximo estudio.